de Economía de la UNAM, a Juan José Dávalos López, y también nos acompaña Eduardo Prudhomme. Él es consultor especializado en el sector energético y exfuncionario de la Comisión Reguladora de Energía y Senagas, corresponsal especial de Natural Gas Intelligence. A ambos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les pido una opinión que vaya de un minuto 30 para hacer más dinámica esta mesa. Y me gustaría empezar contigo, Juan José. Qué complicado al hablar de los gasolinazos, que para algunos son reajustes, deslizamientos del precio, para la gran mayoría de los mexicanos son gasolinazos, pero por un lado de pronto nos acostumbramos a esto, a que la gasolina no baja, sino más bien siempre sube. Qué complicado, qué tema tan complicado a la hora de pretender o querer tener una intención en términos políticos de bajar la gasolina. No es tan sencillo. Juan José, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, adelante. Gracias. Bueno, Sí, hay una diferencia entre esto que ahora llaman gasolinazos. Estaba, digamos, la gasolina, la más barata, estuvo oscilando alrededor de los 23 pesos durante un periodo relativamente largo. Y esto es diferente a esto que ahora se ha llamado un gasolinazo, que haya llegado a los 25 pesos, digamos, desde inicios de este año. No es, no es lo que ocurría durante gobiernos anteriores, en donde de manera sistemática, por decisión de política fiscal, se estuvo como estrategia elevando periódicamente el precio, sobre todo al inicio de cada año, recordemos, ¿no? Lo que está ocurriendo ahorita es otro fenómeno, es diferente. Y sí tiene que ver con una inflación internacional, de la cual también es víctima, por ejemplo, el gobierno de Canadá, por decir un ejemplo, ¿no? Actualmente, convertida en pesos, el equivalente del precio promedio de gasolina es más barato en México que en Canadá, por ejemplo. Es diferente, pues no se puede hablar de gasolinazos como si siguiéramos en el sexenio anterior, en el sexenio de Peña Nieto específicamente, claro, o Calderón, es lo que diría primero. Claro. Bueno, pero al final de cuentas a la gente nos pega en el bolsillo. Al final de cuentas, una gasolina que pagábamos en el 2018, pagábamos la gasolina en 17, 18 pesos y ahora la pagamos en 24 pesos. Por supuesto, al final de cuentas nos pega en el bolsillo. Y esto me lleva a preguntar precisamente en este escenario distinto al del 2012, al del sexenio de Peña Nieto, pues digamos, qué complejo se ha vuelto el negocio de los combustibles. Precios internacionales, petróleo, la propia almacenamiento, la red de logística que tiene el gobierno, la distribución, la tecnología. Vaya, qué complicado, Eduardo. Bueno, gracias, Gabriel, por la oportunidad de expresar aquí algunas ideas. Ha sido complicado siempre. Tú apuntabas que desde el gobierno de Peña Nieto, en realidad, el tema de la referencia internacional ha sido siempre un motivo de las decisiones, tanto de los volúmenes de producción en Pemex, como de las decisiones también de acceder a los mercados internacionales a través de la importación. Entonces, esa complejidad no es nueva, ha estado ahí. Tampoco es que ahora tengamos una nueva forma de entender las cosas. En realidad, la dependencia con el mercado del Golfo, particularmente ahora le quieren llamar de América, pero es la costa del Golfo, en la región de Texas, siempre ha tenido una influencia en los precios de México. Además, la infraestructura no ha cambiado. Tenemos la misma dotación de terminales, de ductos, de infraestructura alrededor del transporte y la distribución de petrolíferos. Si bien hubo una apertura, fue esta taimada un poco por ciertas decisiones del gobierno anterior. Ahora hay participación privada en algunas terminales que facilita también la entrada masiva de productos, pero en general tenemos la misma infraestructura,
estamos ligados al mismo mercado. Sencillamente ahora le llamamos distinto, obviamente por una intención política, pero realmente la complejidad ha estado ahí y sigue estando. Tenemos un control de precios que con un impuesto que se calcula una vez que pasa la transacción, no es un IVA, no es una que se calcula de una manera discrecional. Entonces también creo que hay muchos elementos de política pública que enrarecen y que hacen que tengamos unos precios, pues tal vez no le gustan al público, pero en realidad debo decir que no necesariamente son los más caros del mundo. En realidad, México en ese sentido tiene la ventaja de estar cerca de Estados Unidos y eso lo hereda con unos precios bastante competitivos a nivel global. Sí, totalmente, ya lo decía Juan José hace un momento, y podríamos tener inclusive precios mucho más altos de lo que ya tenemos. Imagínate nada más, Juan José. Oye, Eduardo pone un tema muy interesante sobre los topes de los precios de las gasolinas, que ya hay una intención, aunque no es un tope, buscar los acuerdos, buscar los diálogos con los gasolineros. ¿Cómo observas esta medida que en otros sexenios no ha sido una buena decisión poner topes a los precios de la gasolina? Pero me parece que sí tener acuerdos y diálogos con las gasolineras, sobre todo con la Asociación de Gasolineros. ¿Tú cómo lo observas? Bueno, antes de mencionar la cuestión de los acuerdos políticos con los gasolineros, señalemos, no es tan discrecional, efectivamente ha habido un manejo, pero no es tan caprichoso, que tienen, por ejemplo, que ver con el IEPS, cuánto se aplica, cuándo, qué nivel, dependiendo del precio internacional del petróleo. Cuando este alcanza ciertos niveles, se reduce el IEPS. Cuando baja pues a ciertos niveles, y cuando sube pues se exenta. Estoy diciéndolo al revés: cuando está demasiado caro el petróleo, se busca exentar o apoyar para mantener, estabilizar el precio del que repercute en las gasolinas en especial. Y al revés, ¿no? Cuando baja el precio del petróleo, se suprimen esas exenciones. Sí ha sido un ajuste, si se quiere ver, observando las variaciones del mercado, pero no es tan caprichoso, puede no ser exacto. Ahora, el ejemplo el caso de la negociación con los gasolineros, que se sigue importando gasolina, evidentemente esto es resultado de un aparato que insistió en desmantelar, en paralizar las refinerías en México, y particularmente desde Felipe Calderón, y se mantuvo e incrementó con Enrique Peña Nieto. Se hizo en cambio una gran importación de gasolinas. Quisiera señalar que, por ejemplo, en el caso del gas LP, funcionó bastante bien. Incluso se creó una empresa, la de Gas Bienestar, en un mercado pues fundamentalmente liberalizado, pero sí pueden funcionar la especie de pactos o de acuerdos con aquellos que atraen gasolinas pues particularmente de Estados Unidos, como ya lo señaló Eduardo en este momento, ¿no? Así lo dejaría por ahora. Y Eduardo, ¿tú cómo observas? Ya lo habías puesto sobre la mesa. ¿Ves una buena medida, por lo menos que haya diálogo, que haya cercanía entre el gobierno y pues esta parte de los gasolineros? Creo que el tema central son los incentivos que hay en toda la política energética. Creo que es bien importante entender que la infraestructura, si queremos tener precios, que el precio no solamente tiene que reflejar una condición del valor del combustible, sino también respecto a la calidad del servicio, a que efectivamente se ven litros de a litro, no haya una simulación. Y esto tiene que ver, esta calidad en el producto que se entrega,
tiene que ver con los incentivos en una recuperación de la inversión de la gente que pone infraestructura. Creo que sí, la marca Pemex ahora se ha retomado en la política energética, pero es un hecho que mucha de la infraestructura que está desplegada en el país es de propiedad privada, particularmente a nivel de gasolineras. Y son inversiones importantes. Creo que no hay que perder de vista que hay restricciones ambientales, se tienen que tener contenedores de cierta calidad, los despachadores, digamos, estas máquinas donde se despacha el combustible, tienen que tener recuperación de vapores. Son inversiones que en el menor de los casos, en una gasolinera muy mínima, son inversiones de entre 2 y 3 millones de dólares. Al final hay que poner un incentivo donde las empresas logren recuperar esa inversión para que mantengan el servicio en buena calidad. Entonces, si por el otro lado se busca que no exista un incremento en los precios, al final hay que cuidar que los márgenes de los inversionistas, en este caso, pues no se vean alterados. Es decir, no se vale que queramos tener una política que vaya a beneficiar a la población, pero no a costa del erario, no como una política pública, sino a costa del bolsillo y de la rentabilidad, a mi juicio, legítima que tienen todos los inversionistas a lo largo de la cadena de valor de los combustibles. Es un hecho que Pemex no es el único dueño de la infraestructura. De hecho, me atrevería a decir que es ahora un participante menor. Por lo tanto, es importante retribuir a los inversionistas adecuadamente. Muy bien. Oigan, denme oportunidad de ir a la pausa. Les pido que nos aguanten en unos 3 minutitos unos minutitos de la pausa y dejar el tema sobre la discusión que se ha venido dando y sobre todo la cuestión que tiene que ver. No me gustaría dejar de pasar el robo de combustible, que también lo comenté al inicio de este programa. Desde su perspectiva, ¿también puede convertirse en un problema esta situación? Voy a la pausa y regresamos con esto. La recta final de este espacio, contigo, Juan José, yo ponía sobre la mesa cómo evaluamos la política de combate al huachicol, y no sé qué tanto también se pueda convertir en un verdadero problema, sobre todo teniendo en cuenta la infraestructura tanto de distribución como de almacenaje que tiene, sobre todo Pemex, que es el que genera pues esto, y que pues el huachicol ahí sigue a pesar de una campaña importante para su combate. Juan José, ¿cómo lo observas? Hay un problema que no ocurría en épocas anteriores en la industria nacionalizada en México, que es un saqueo tan grande que se ha combatido últimamente, principalmente en los grandes ductos que vienen de Tuxpan hacia la Ciudad de México. Esto se ve desde luego en Hidalgo, en Puebla, etcétera. Pero esto no es propiamente un problema de Pemex, es un problema de una estructura delincuencial heredada que se vino a ser parte de facto del modo de funcionar de Pemex en una etapa en la que se llegó a tal descaro que, por ejemplo, estaba el caso de que desde la torre de Pemex el general Traubitz, que pues presume inocencia, pues fue parte de un descontrol deliberado del robo de combustibles. Esto no se puede separar, el por qué no se ha detenido, hoy existe, eso hay un debate de en qué magnitud existe todavía, pero no se puede separar de cuestiones como las que se han denunciado desde la mañanera, incluso de la presidenta Sheinbaum, el tema de que estas pandillas delincuenciales que vienen, que manejan la droga, operan en general en un procedimiento que también implica el huachicoleo. O sea, estamos hablando no de raterillos de la esquina, o como por ejemplo pasó en Tlahuilapan, en aquel lugar donde hubo una muerte masiva de gente por la explosión de los ductos, sino que estamos hablando en el fondo de cárteles muy bien organizados, de grupos delincuenciales con mucho poder, y el problema se va más allá de la política energética. Yo creo que el país, que por ejemplo de 2019 a la fecha produce 50% más, con todos los problemas que se quiera, de las gasolinas que se producían en 2019, sí está recuperando su soberanía energética.
pero el problema pues es en muchos frentes. Pues un saludo Sí. al auditorio, compañero Camacho, Eduardo, que pues es un gran experto en estos temas, y al público, pues es lo que puedo señalar puntualmente. Claro, sí, tapan un pinchazo en un ducto, hablando de ductos, y se abre otro. Eduardo, ¿tú cómo lo observas? Creo que hay que tomarlo como un problema efectivamente de, no necesariamente de la política energética, pero sí la política energética también tiene que tener ser consecuente con un ataque al crimen. De hecho, se buscó a través de las políticas de control volumétrico imponer incentivos hacia las empresas encargadas en la cadena de valor de entregar combustible, ya sea en los trasiegos, ya sea a las gasolineras, de ligar, hacer una correspondencia entre la facturación y los volúmenes que se entregaban. De esta manera se buscaba rastrear que efectivamente no llegara al consumidor un producto que haya sido extraído ilegalmente de los ductos o de algún otro medio. Me parece que esa es una buena política, sin embargo, falta también, creo que hay que tener un enfoque de crimen, un poco como lo que argumentamos con las drogas. Es decir, es importante también atacar desde la perspectiva de la demanda. Hoy el consumidor no tiene ninguna consecuencia de comprar producto ilegal. Entonces, creo que es importante buscar un marco legal en el cual yo como consumidor también soy corresponsable de estar provocando esta situación y en parte creo que también ahí tendríamos que tener un mayor control de las compras a nivel retail, es decir, no permitir ya que en las gasolineras se haga pago en efectivo, sino a través de tarjetas. Esto creo que en muchos países ya se puede hacer. En estos tiempos del siglo XXI, la digitalización tendría que ser una parte de la estrategia donde pues volumen que compras, volumen que se tiene que facturar. Pero también tenemos que ver parte de la idiosincrasia y la cultura mexicana que a veces no nos gusta que se nos controle o buscamos ahí que nuestros gastos no se facturen por alguna razón. Entonces creo que hay que buscar una responsabilidad de la demanda, eso por un lado. Y creo que también hay que reconocer que el problema tiene que tener un enfoque regional. El robo de combustibles no es particular de México. Quisiera poner nada más un ejemplo. En Argentina también en ocasiones ha ocurrido, pero ocurre en lugares densamente pobladas. Los ductos, cuando pasan en despoblado, hay que después llevar toda una logística de camiones, lo cual al final sí encarece para el crimen y no lo hace competitivo respecto a ir al mercado legal. Por lo tanto, creo que es importante también involucrar a las autoridades locales de una manera importante en que tener una estrategia regionalizada donde no todo el país se puede tomar a rajatabla una política de combate al huachicol. Entonces, creo que Pemex en este sentido sí tiene una responsabilidad, pero no la tiene toda. Creo que tiene que ver más justo con la soberanía del Estado, en donde tiene que ser el ente soberano en imponer seguridad Sí, y sí. el imperio de la ley en estas regiones. Claro, sí, el Estado, no Pemex, exacto, coincido, el Estado en general. Juan José, Eduardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde para estar analizando este tema tan complejo y que pues muchas veces vemos solamente la puntita del iceberg alrededor de los combustibles. Muchísimas gracias a ambos y gracias a usted que estuvo con nosotros.